Entonces seguimos con los temas del libro de Romanos, porque hemos estado compartiendo en este último tiempo con los temas del libro de Romanos, no por capítulo, sino por temática. El día de hoy vamos a compartir el tema el arrepentimiento. Con este tema vamos a estar compartiendo la palabra. Busquemos la Biblia en el libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 del versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 16, ¿no? Un poco largo, vamos a leer hoy. Romanos capítulo 2 del versículo 1 al 16. Voy a leer. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hasta el versículo 16 hemos leído. En esta ocasión, estimados hermanos, el tema en cuestión que vamos a tratar es el arrepentimiento. Tal vez ustedes, hasta que yo no les digo, no pueden saber por qué. Al principio, ¿no? Cuando se inicia la transmisión, se pone la portada con el tema que se va a tratar, pero algunos como entran después a la transmisión, entonces no pueden verlo. Por eso yo siempre estoy mencionándolo cuando empezamos a compartir. ¿Sí? Entonces, el día de hoy con el tema, el arrepentimiento. Entonces, para poder comprender bien sobre esto, tenemos que irnos al origen, ¿no?, de la palabra, que en este caso está ubicada, como hemos leído hoy, en el versículo 4, ¿no? Veamos acá, dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, dice, te guía al arrepentimiento. Es una pregunta que hacen. Entonces, el concepto de arrepentimiento, como estamos viéndolo en el Nuevo Testamento, ustedes, hermanos, ¿cómo pueden saber? Ustedes deben conocer que el Nuevo Testamento, o sea, el manuscrito del Nuevo Testamento, es decir, que el texto original está escrito en griego, ¿no? En griego. En el caso del Antiguo Testamento, está escrito en hebreo, ¿no? Entonces acá la palabra arrepentimiento, en su origen, en el griego, la palabra arrepentimiento en griego se dice metanoia, metanoia. Y en realidad este concepto, ¿qué es lo que significa? Ya se refiere a una situación en la que un trayecto, dice,
ha tenido que volverse del camino en el que estaba yendo y tomar, dice, otra dirección. Esta es la definición, ¿no?, del concepto metanoia. Entonces, las personas normalmente, ¿cómo están interpretando el concepto de, digamos, arrepentimiento? O sea, muchas personas estaban diciendo que debe arrepentirse, ¿no? Cuando utilizamos este concepto, normalmente la gente, ¿en qué está pensando cuando habla de arrepentirse? Hermanos, ¿ustedes se van a arrepentir de algo bueno o de algo malo? Normalmente, si nosotros pensamos, el concepto de arrepentimiento tiene una estricta relación con el volverse de algo malo, ¿no? Arrepentirme de algo malo. ¿Cómo yo puedo arrepentirme de algo bueno que hice? ¿Qué les parece? ¿Alguien está arrepintiéndose porque hizo mal a alguien, o perdón, porque hizo bien a otra persona? Creo que no. O si ustedes tuvieran un ejemplo de esto, entonces tienen que escribirlo, ¿no? Ya sea en el chat de Zoom o en el chat de Facebook o también en TikTok. Pueden escribir. Yo me arrepentí una vez de que hice algo muy bueno. No sé, alguien puede mencionar así. Pero la Biblia nos habla, el arrepentimiento es cambiar, o sea, dejar la dirección en la que yo iba y luego ir en una dirección diferente. ¿Sí comprende? Para esto, el mejor ejemplo es cuando nosotros vamos y vamos usando el tren de la ciudad, el metro, en el caso de nuestro país, nosotros tenemos el tren, el metro, ¿no? El metro urbano, que está en la ciudad de Santiago, está en la región metropolitana. Actualmente está compuesto de por lo menos 6 líneas, ¿no? 6 líneas, ¿no? O 7 líneas, ¿no? Porque incluye de la línea 1 a la línea 6 y luego hay una línea que es la línea 4A, ¿sí? Entonces, el metro que corre por la ciudad, en algunas partes corre bajo la tierra y otras partes está arriba, ¿no? Dependiendo de la zona por donde va. Entonces, cuando ustedes se suben al metro, entonces ustedes tienen que ver la dirección en la que van, ¿no? Entonces, está escrito ahí, digamos, en los anuncios o en la parte, ¿no?, de arriba, dice dirección tal o dirección tal, que es precisamente la dirección de la última estación con la cual ustedes se van a encontrar en esa dirección. Por ejemplo, nosotros tenemos la línea 3 acá, que está cerca de nuestra iglesia. Una parte de la dirección dice, está Plaza Quilicura, pero para el otro lado, la dirección es Fernando Castillo Velasco. Entonces, cuando yo quiero ir, por ejemplo, para dar el estudio el día domingo a Colina, yo tengo que ir en la dirección Plaza Quilicura. No me tengo que bajar ahí, pero en esa dirección tengo que ir. Pero a veces uno hace combinaciones en medio con la línea 1, con la línea 4, con la línea 5. Y a veces me ha pasado que he hecho el cambio y, digamos, como he estado muy apurado, sin darme cuenta, me subí nomás al tren. Y cuando me voy fijando, estoy mirando las estaciones y me doy cuenta que estoy yendo en el sentido contrario. O sea, opuesto a lo que debería ir. ¿Sí? Digamos que tengo que ir en dirección hacia, y por ejemplo, San Pablo, pero me subí en dirección hacia los dominicos. Eso es la línea 1, ¿no? Entonces, y voy al revés y me voy dando cuenta porque voy yendo en dirección contraria. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona normalmente? ¿Qué es lo que debería hacer? Debería bajarse en la siguiente estación y luego hay una parte que se llama cambio de andén. Hay un letrero, ¿no?, que dice cambio de andén. Entonces, ustedes suben y luego pasando por arriba y luego al otro lado bajan y se pueden ir en la dirección contraria. ¿Sí me comprende? A veces ocurre esto, ¿no? A veces la gente se equivoca. A veces me equivoco. A veces me equivoco. Aunque vivo toda mi vida en Santiago, aunque yo empecé a utilizar el metro, creo que más o menos hace unos 10 años, no 12 años. Anteriormente nunca usé el metro. Pero también me equivoco algunas veces. Entonces, con este sentido nosotros debemos pensar
en lo que la Biblia llama el arrepentimiento, como primera cosa, ¿no? El segundo punto que acá nos explica la Biblia, ¿cuál es? Que el arrepentimiento precisamente es algo que está, o sea, siendo, ¿cómo decir, no? Gestionado, ¿no? Influenciado por Dios, dice. Dice que Dios es el que guía al hombre hacia ese camino, ¿no? Hacia el arrepentimiento. Es decir, que Dios desea que todos los seres humanos lleguen a este punto, ¿no? ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, en una parte de los evangelios, Él estaba mencionando algo como que debe arrepentirse porque el reino de los cielos se había acercado. Ya veamos acá San Mateo capítulo 3. Disculpe, San Mateo capítulo 3. Sí, disculpen, capítulo 3. Ya primero vamos a ver acá la palabra que había hablado Juan el Bautista, ¿no? Ya acá el versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad, dice, sus sendas. ¿Sí, correcto? Ya acá dice la Biblia que arrepentíos. Así había dicho, ¿quién? Juan el Bautista. ¿Sí, correcto? Pero luego en el capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo ya también estaba hablando la misma palabra. Veamos, San Mateo capítulo 4, versículo 16, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí comprenden? Ya dice Jesús que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿de qué, hermanos? ¿De qué es que uno debe arrepentirse? Porque el concepto, ¿no? El concepto que habíamos mencionado antes, metanoia, el concepto en griego, metanoia, significa es que yo estaba yendo en un trayecto, ¿no? Estaba yendo en un trayecto, pero luego ha tenido que volverse del camino y luego tomar otra dirección, dice. ¿Sí comprenden? Entonces, este camino es un camino que está trazado, ¿dónde? Si obviamente nosotros con los pies caminamos, nosotros y vamos andando con los pies, ¿sí correcto? A la dirección hacia donde vamos, pero dentro de sus corazones ustedes reciben la influencia de sus pensamientos para ir a cierto lugar, para ir en una dirección. ¿Es correcto? Dentro de su corazón hay algo que motiva, o sea, su caminar, podemos decir, su andar en este mundo. ¿No es así? Entonces la Biblia, de manera muy, muy explícita, nos explica en el libro de Isaías. Veamos. Isaías capítulo 55. Versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, acá un concepto muy interesante que dice, deje el impío o impío su camino. ¿Sí, correcto? Ya este concepto, ¿no? Impío, ¿qué significa en términos simples? Una persona impía, es decir, que falto de piedad, no posee piedad. Porque una persona
pía es alguien que tiene piedad. Impío. Es como decir propio, impropio. Pío, impío. ¿No? Impío. ¿Es correcto? Impío. Falto de piedad. En otras palabras, está hablando uno que es pecador. Pecador. ¿No? Entonces, esta palabra no dice que deje el impío su camino. El camino en el que está andando, déjelo. Abandone este camino. Ya Jesucristo dijo, arrepentíos y luego da la razón. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, arrepentirme de lo que está funcionando en mi corazón, en mi interior, porque se establecerá un reino, ¿no? Un reino que viene con sus propias normas, con sus propios estatutos, con su propia forma, y llega. Entonces, todo lo que yo tenía hasta ahora ya no me sirve, ¿no? ¿Sí me comprenden? Se establece un nuevo gobierno, una nueva forma de gobernar. Es como cuando en un país estaba gobernando una parte, ¿no? Por ejemplo, el partido de la derecha, pero cuando pasa ese periodo, el siguiente periodo, y justamente toca un presidente del partido de la izquierda. Cambia totalmente la manera de trabajar, la forma de ir. Por ejemplo, en nuestro país ocurrió algo muy interesante. Durante 4 periodos, 2 presidentes se turnaban. Estuvo en un periodo la presidenta, ¿no? Que correspondía a la izquierda de nuestro país, la presidenta Michelle Bachelet, durante 4 años. Y luego el presidente Sebastián Piñera fue el que la sucedió, ¿no? Pero al terminar el periodo del presidente Sebastián Piñera, el siguiente periodo, otra vez la presidenta Michelle Bachelet, otra vez tomó el cargo, y el siguiente periodo, otra vez el presidente Sebastián Piñera. Durante 16 años, entre 2 personas han gobernado. Sí, hace poco tiempo, o sea, nosotros supimos la noticia por un accidente, el presidente Sebastián Piñera, lamentablemente, ¿no? Él falleció, tuvo un accidente en helicóptero, ¿no? Entonces, así también, si nosotros pensamos, actualmente existe, o sea, el gobierno de nuestro corazón, o existen las normas en nuestro corazón, pero existe también las normas y también la manera del reino de Dios. Entonces, nuestro corazón está guiado por los pensamientos, ¿no? Por los pensamientos. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, Juan el Bautista al principio estaba exhortando a los fariseos, a los escribas, ¿no? Arrepentido, dice, generación de víboras, así les trato, ¿no? Como un insulto les estaba dando Juan el Bautista. De esa manera él les trató. Veamos San Mateo capítulo 3, el versículo 7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, dice. Ya el hecho de que ellos fueran hijos de Abraham dentro de sí mismos, Juan el Bautista decía que dentro de sí mismos, los fariseos, los saduceos decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Es decir, que lo vieron como algo muy grandioso, suficiente como para ser agradables ante los ojos de Dios. Pero Juan el Bautista le dijo que ustedes dentro de sí tienen este pensamiento. Somos descendientes de Abraham, pero ojo, dice que Dios puede levantar hijos de Abraham, incluso de las piedras, dice. ¿Sí, correcto? Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice que ya el hacha está puesta, ¿no? En la raíz. Cuando yo fui a México, bueno, la única oportunidad que tuve de ir a México, creo que fue el año 2022, me fui a México y con un pastor, ¿no? Pastor de México, ahora es pastor, ¿no? En ese tiempo creo que estaba siendo evangelista.
él estaba cortando, ¿no?, una madera con un hacha, un tronco con un hacha. Entonces yo empecé a usar el hacha, ¿no? Pero yo nunca he usado hacha. Y trataba de cortar, aunque era un palo delgado, no tan grueso, ¿no?, como este grosor. Pues dándole 1, 2, 3, entonces él me grababa, ¿no?, cómo yo estaba trabajando con el hacha. Y luego este video yo le mandé a mi esposa. Mira, estoy trabajando muy duro aquí con un hacha. Con un hacha estoy cortando el palo, ¿no? Porque estábamos trabajando, ¿no?, en ese lugar. Yo estaba ayudando, ¿no?, a mover las piedras, el ripio y también limpiando alguna parte. La verdad es que no soy una persona que trabaja bien, pero por la guía del pastor Isaac, me acuerdo, yo podía hacer alguna cosa, ¿no? Y yo estaba cortando con un hacha y mi esposa recibió ese video, ¿no? Ah, está trabajando muy bien. Está esforzándose bastante, ¿no? No solamente fue de paseo a México, sino que, está trabajando alguna cosa. Bueno, ¿por qué dije eso? Acá el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dice. Está puesta, entonces ya es para cortarla, ¿no? Si no da buen fruto, dice, será cortado, echado en el fuego. ¿Qué simboliza esto? El ser humano es este tipo de árbol que no da un buen fruto. Dice que si no da un buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Los fariseos, los saduceos, escuchando esto, ellos ignoraron la palabra de Juan. ¿No es así? Veamos. San Lucas, capítulo 7, el versículo 29. Ya, versículo 28. Vamos a leer desde el 28, dice. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan, dice. Mas los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan, dice. O sea, ¿qué es lo que dice de los fariseos, los intérpretes de la ley? Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. O sea, en otras palabras, ellos no quisieron dejar su camino, sus pensamientos. Entonces la Biblia en el libro de Isaías capítulo 55 no dice, deje el impío sus malos pensamientos. No dice que deje el impío sus perversos pensamientos, sino que en términos generales dice, deje el impío su pensamiento. Abarca todo lo que estaba pensando, toda la manera de pensar, toda la forma de pensar, déjela, dice. No solamente malos pensamientos, creo que incluye hasta los buenos pensamientos. Deje, abandone, apártese de sus pensamientos. Deje sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, porque Él será amplio en perdonar, dice. Entonces, hermanos, hoy estamos tratando el tema, el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento viene a ser necesario para que los seres humanos puedan realmente encontrarse con el Señor. Entonces, Juan el Bautista dice que es el que preparará el camino, ¿no? Entonces, en términos, digamos, en términos espirituales, el mundo del corazón de una persona debe estar preparado, o sea, debe exactamente darse cuenta de su posición delante de Dios. ¿Qué posición? Aunque en mí han surgido buenos pensamientos, aunque han surgido buenas cosas, yo he hecho buenas obras, pero soy pecador, así es. Esto viene a ser, o sea, el arrepentimiento. Ya veamos otra palabra. El libro de Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. El versículo
19. Ya vamos a leer desde el versículo 17, dice, Hechos 3, 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, dice. O sea, acá en el libro de Hechos, Lucas es el que escribe este libro de Hechos, dice que arrepentíos y convertíos. Es una predicación del apóstol Pedro. Cuando vemos el capítulo 2, también aparece la predicación del apóstol Pedro. Acá en el versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, este concepto, ¿no? Con diferentes conjugaciones, arrepentirse, arrepentíos, y luego el concepto como tal, o sea, digamos, arrepentimiento, estaba apareciendo de esa manera. Entonces, en la Biblia nos muestra varias veces cuán importante es que surja en el corazón de los hombres el arrepentimiento, ¿no? Que llegue al arrepentimiento, ¿por qué? En el caso de los judíos, ellos, por más que han recibido la ley de Dios, por más que han recibido los mandamientos, ellos no pudieron cumplirlo. Entonces, entre la gente del pueblo, con mucha sensatez, escuchando la predicación de Juan el Bautista, ellos podían realmente venir y bautizarse. Entonces, este bautismo que la Biblia señala, o sea, el bautismo que hacía Juan, ¿qué tipo de bautismo era? Se llama el bautismo de arrepentimiento, ¿no? Así la Biblia lo llama. Veamos, San Marcos capítulo 1, versículo 4. San Marcos capítulo 1, versículo 4. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento, dice, para perdón de los pecados. Ya acá nos queda más claro, ¿no? El concepto de arrepentimiento. ¿Por qué? Juan estaba predicando ¿qué cosa dice? El bautismo de arrepentimiento para perdón. No es que por el bautismo de Juan la persona recibe el perdón, sino que estaba preparando su corazón. ¿Por qué? En sí, arrepentimiento tiene el sentido de reconocer. ¿Qué cosa debe reconocer? Aunque nosotros tenemos la ley, en el caso de los judíos, aunque tienen la ley, los mandamientos, las promesas de Dios, pero somos pecadores. Somos totalmente personas destituidas de la gloria de Dios. No tenemos nada que hacer para poder entrar al reino de los cielos. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Esto viene a ser una declaración. ¿De qué cosa? De que por sí mismo no puede entrar en el reino celestial. Por más que sea el pueblo escogido de Dios en la antigüedad, el pueblo de Israel, pero ellos han pecado. Ellos han ido contra los mandamientos de Jehová, contra los mandamientos de Dios. Entonces, Juan el Bautista les estaba aclarando esto. Ustedes no pueden entrar al reino de los cielos, ustedes son pecadores. Entonces, entre ellos, entre los judíos, tiene que haber una respuesta. Sí, estamos de acuerdo. Pero entre los fariseos e intérpretes de la ley dice que no. No estamos de acuerdo. Nosotros somos personas justas. Somos personas que han vivido bien, que han tratado de vivir con la bondad, cumpliendo la ley de Dios, manteniendo una vida santa, una vida justa. No podían arrepentirse. Por eso Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, ¿no? Ya dice, el hacha está puesta en el árbol. Si no da buen fruto, lo va a cortar, dice. Ya está puesta.
Entonces, si le dice que ya está puesta el hacha, entonces nosotros estamos dando mal fruto, somos pecadores. Entonces, Juan, ¿qué hacemos? Primero, venga, bautícese. El bautismo simbolizaba, ¿no? Estoy arrepentido, soy pecador, no puedo cumplir la ley de Dios, no puedo hacer el bien delante de Dios. Entonces se bautizaba. Por eso, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Según el libro de Hechos, el perdón de los pecados viene después, ¿no? Por eso dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, ¿no? Para perdón del pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que finalmente da el perdón de los pecados? ¿Quién es el que perdona el pecado? Veamos, San Marcos capítulo 2, el versículo 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. De repente, escuchando esto, los escribas, que conocían bien las escrituras, ¿ese hombre qué dijo? ¿Que tus pecados te son perdonados? Uy, si lo hubiese sanado, nosotros no hubiésemos dicho nada, pero está diciendo que sus pecados son perdonados. Solamente Dios puede hacer eso. Blasfemo. Blasfemo, ¿no? Creo que no lo dijeron, sino que solo en sus corazones estaban pensando así, mirando a Jesús, no sonriendo y por dentro, blasfemo, este maldito blasfemo. Mirando a Jesús, qué increíble lo que dice, pero por dentro, blasfemo. Jesús podía ver hasta eso, ¿no? Hasta el interior del corazón de ellos. Por eso acá dice que cavilaban en sus corazones. ¿No? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿puede perdonar pecados si no solo, puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces ellos están pensando esto, ni siquiera lo han dicho a Jesús, ni siquiera lo han expresado, sino que el texto de San Marcos expresa que dentro de sus corazones estaba circulando esta idea. Yo cuando leo estos versículos me sorprendo en gran manera, ¿no? ¿Cómo el escritor del libro de San Marcos podía observar esto? Si esto está ocurriendo dentro del corazón de ellos, está ocurriendo en su interior, no digamos, no se puede ver. Hoy día yo en la tarde fui al dentista, me hicieron radiografía, ¿no? De la dentadura. Entonces, me tiende una cosa aquí en la boca, como con un plástico de color negro, una goma, y luego me decía, apriete, y luego ponía una máquina aquí, ¿no? Creo que esa máquina es la que tomaba la radiografía, ¿no? Por acá. Yo pensé que iba a salir alguna luz, pero no salió ninguna luz. Yo solamente así, un rato, pum, listo, y luego al otro lado ponía otra cosa acá y por este lado me tomaba la radiografía, ¿no? ¿Es así? Entonces la radiografía tiene la capacidad de ver lo que está adentro, ¿no? O sea, adentro de la piel. Entonces acá, ¿cómo es que Jesús puede saber lo que está pensando la persona? El versículo 7. Versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, dice, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. Está diciendo que dentro de sí mismo, ¿qué hacía? Conoció lo que estaban pensando ellos. Uy, esto para mí es algo increíble, ¿no? Por ejemplo, ya los hermanos, ¿no? Algunos de ustedes tienen su esposa, ¿no? Su esposa. Entonces a veces el esposo no quiere, ofender en algún sentido a su esposa. Y aunque le sonríe, ¿no? Por fuera, pero por dentro está hablando mal de su esposa. Disculpe lo que estoy diciendo, ¿no? Tal vez voy a meterme en problemas con esto, pero está pensando mal de su esposa, pero la esposa no puede ver esto, ¿no? No puede ver si está pensando mal dentro de su corazón. Solo verá su rostro, ¿no? Que está sonriendo. Oh, ¿cómo está mi amor? Y por dentro, uy, en la mañana ni siquiera me sirvió el desayuno, ¿por qué? Así. Pero por fuera, oh, ¿cómo está mi amor? ¿Ah? Es un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que en mi caso pasa, sino que mi esposa en la mañana
con mucho amor me atiende, ¿no? Me prepara muy rico desayuno. Estoy muy agradecido en esa parte. Entonces, ya dentro de sus corazones, si ustedes pudieran ver el corazón de otra persona, hoy podrían percibir a cualquier persona que va entrando a su casa sonriendo, ¿no? Uy, este está sonriendo, pero por dentro está hablando mal de mí. Está tratándome mal. Si pudiéramos tener esta capacidad, ¿no? Podríamos seleccionar mejor a los amigos. Ya no podría haber hipocresía, ¿no? Todo estaría, o sea, ante nuestra vista se vería. ¿No es así? Pero nosotros no podemos hacer eso. Pero Jesús dice que sí. Pudo ver esto que pensaban en sus corazones, ¿no? Dice, versículo 8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¡Oh! ¡Uy! ¿Cómo Él sabe lo que estamos pensando? ¿Cómo Jesús sabe lo que estamos pensando? Este hombre es poderoso, ¿no? Sabe hasta lo que estamos pensando. ¿No? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Ya quién tiene el poder para perdonar pecados? Aquí dice, Jesucristo podía decir, te perdono, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús está cargando los pecados en su espalda y llevándolos a la cruz, para que esta persona pueda ser justa, ¿no? Porque en el caso de San Marcos el bautismo aparece en el capítulo 1, ¿no? Ahora estamos acá en el capítulo 2. Ya Jesús ha sido bautizado, ¿no? Ya Jesús recibió el bautismo, por lo tanto ya había recibido los pecados del mundo. Entonces cuando se presenta delante del paralítico, hey, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué tenía que preguntar? Yo ya los cargué. Yo ya los llevo en mi espalda. Solamente falta que yo vaya a la cruz y en ese lugar pueda morir por los pecados tuyos. Pero los escribas no podían distinguir esto, sino que solamente ellos tenían la ley. Ah, solo Dios puede perdonar pecado. Eso es de la Biblia. El Antiguo Testamento dice eso. Por eso no podían aceptar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así? Ya, para terminar. Entonces, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que había? Estaba exactamente la manera de perdonar los pecados. En la vida de Jesús estaba completamente cubierto todos los pecados del mundo. Pero ¿qué persona puede recibir el perdón de los pecados? Ya, una persona que en sí mismo no tiene la justicia. En sí mismo no puede hallar el bien. Por eso, en el libro de San Mateo capítulo 5, ya vamos a terminar, San Mateo capítulo 5, versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dice. Hermanos, ¿quién tiene hambre y sed? Uno que no comió, uno que no tomó nada de agua, nada de líquido, tiene hambre y sed. ¿Por qué no tomó? Hay dos razones. La primera, está haciendo dieta, está haciendo una dieta estricta para bajar de peso. O segundo, digamos que no tiene para comprar, no tiene para comprarse el alimento y para tomar. No tiene ni agua, no tiene ni comida. Entonces tiene que abstenerse de comer y de beber. ¿No es así? Tiene hambre y sed de justicia. Acá dice hambre y sed de justicia. Entonces, ¿qué quiere decir? Hambre de comida, sed de agua, es decir, que no tiene comida, no tiene agua. Hambre y sed de justicia, dice. Es decir, que no posee, no tiene en sí mismo, ¿qué cosa? La justicia. No es justo en sí mismo. Carece de justicia. No tiene obras buenas que presentar. No tiene cosas buenas que presentar ante Dios. Entonces lo único que puede presentar es ¿qué cosa? Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Tal como ha hablado el publicano en San Lucas capítulo 18. Sé propicio a mí, soy pecador. Lo único que puedo presentar ante Dios es, soy pecador. En ese momento ya, ¿qué es lo que llega a esta persona? Dice que será saciado. ¿De qué será saciado?
de la justicia de Dios. ¿Tú no tienes justicia? No, Señor, no tengo ni una justicia en mí. Yo no hay nada bueno en mí. Entonces ahora te voy a saciar con la justicia de Dios. Señor, ¿cómo me puedes saciar con la justicia si yo no soy una persona justa? Bueno, la justicia de Dios dice, por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios, con la cual nosotros nos saciamos, es por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, la justicia humana, hermanos, viene a ser un impedimento grande para llegar a recibir la salvación, el perdón de los pecados. Porque yo soy bueno, soy justo, ¿no? No me falta nada, soy lo mejor, entonces no necesita la justicia de Dios. Solamente con su justicia se conforma, ¿no? Pero ¿qué les parece? Según el texto, ¿no?, del libro de San Mateo 22, dice que cuando un hombre se presentó en el lugar de la fiesta de bodas, estaba con la ropa propia, no se puso la ropa de bodas. Entonces el rey le dijo, ¿qué haces con esa ropa, no? ¿Por qué no te cambiaste la ropa? ¿Por qué no te pusiste la ropa que yo preparé? Él dice que se quedó en silencio. Y luego llamó a los ángeles. Ángeles, este hombre no está vestido adecuadamente. Fuera. Que salga de este lugar. La ropa, hermanos, simboliza la justicia. Una persona que quiere ir con su propia justicia delante de Dios, Dios lo rechazará. En el día del juicio Dios lo rechaza. Pero uno que va con la ropa preparada por el rey, o sea, la justicia de Dios, por medio de Jesucristo, esta persona será acepta ante Dios. Ustedes, seguramente, ¿no?, han pasado el proceso de arrepentimiento. Seguramente ustedes han visto que su ser estaba totalmente destituido de la gloria de Dios. Totalmente ustedes no podían entrar en el reino de los cielos. Entonces a ustedes fácilmente había llegado la justicia de Dios. ¿Por qué? Carecieron de justicia. No tuvieron en sí. Ese momento es cuando ustedes reciben gran problema de su vida, porque establece su propia justicia, ¿no? Viene a ser un problema para la vida espiritual. Contrariamente, si nosotros desechamos nuestra propia justicia y podemos aceptar la justicia de Dios, la guía del Señor, nuestra vida será bendita, podremos vivir una vida santa, justa, en la que el Señor manifestará su obra. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Señor, nosotros habíamos vivido con nuestros pensamientos, con nuestra razón, con nuestro punto de vista, pero un día, encontrándonos con este Evangelio Santo, el Señor nos ha dicho que 100% estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la forma de encontrarnos realmente con la salvación era por medio de la fe en Jesucristo. Esto ha sido la salvación en nuestra vida, ha sido la obra perfecta manifestada en nuestra vida. Ahora, siendo personas salvas, justas, también debemos practicar cómo podemos y dejar nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestro punto de vista y luego aceptar la palabra de Dios. Señor, esta es la vida de creencia, el arrepentimiento y la fe. Es la vida de creencia para todos los creyentes. Espero que los hermanos también, desechando sus razones, no estableciendo su justicia propia, sino que estableciendo la justicia de Dios, estableciendo la fe en sus corazones, espero que sean bendecidos en gran manera por el Señor. Gracias por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.